Estás escuchando un formato original de Lowpod, tu red de podcasting. Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Breves del Sabio, un pequeño rincón para aprender del pasado. She found you in the morning rain with broken wings and hidden pain, a tiny heart. En la vida del hombre se producen sucesos de todo tipo. Vivimos experiencias múltiples, momentos felices, situaciones inesperadas o dramas vitales. Experimentamos muchas emociones y todas ellas muy humanas. The sky calls out your name, her love. Desde el amor incondicional al odio más intenso. Asombro, apatía, arrojo, calma, cólera, compasión, curiosidad, culpa, celos, confianza, desamor, desesperación, desasosiego, entusiasmo, envidia, estupor, frustración, fobias de todo tipo, hastío, hostilidad, humillación, impotencia, intriga, melancolía, lujuria o miedo son algunas de las muchas emociones que tiene el ser humano, y todo ello conforma un abanico enorme para aprender. The sky calls out your name, her love will never. Decían los estoicos que las emociones eran aspectos humanos que influían en la vida de los hombres. Había que rechazar aquellas emociones perturbadoras como el miedo, la ira o la tristeza. Y para practicar el estoicismo debían acoger aquellas emociones que cultivaban la racionalidad y el equilibrio. Calma, serenidad, imperturbabilidad, indiferencia hacia las cosas externas o adoptar la virtud como guía viviendo de acuerdo con la razón y la naturaleza era la clave de la felicidad. In her arms you found a home, though the sky. Pero lo cierto es que en todo el espectro de las emociones existe una sabiduría ancestral, fruto de sentirlas en las propias entrañas. Que a lo que nosotros llamamos buenas y malas emociones no son otra cosa que un conjunto de respuestas ante la realidad, o más bien, la reacción a lo que nos sucede. Os pondré un ejemplo claro. ¿Cuál es la emoción de un niño pequeño cuando aprende a dar patadas a un balón? Excitación, alegría, asombro por algo nuevo, pero si ese mismo niño escucha el sonido de un trueno por primera vez, terror, miedo, indefensión, pánico. En ambos casos, la experiencia le lleva al aprendizaje. Lo que es placentero o lo que no forma parte del descubrimiento. Quizás el estoico nos enseña que el equilibrio en la vida forja el camino hacia la sabiduría, pero creo que también es importante subir antes los peldaños más bajos. Though the sky calls out your name, La historia nos demuestra que, como los hombres, las emociones moldean a sociedades enteras, que dependiendo cuál sea el peso de cada una, nos acercamos más o menos a la virtud. a little crow. Hoy, en los Breves del Sabio, hablaremos de pensamiento crítico, de libertad, de empoderamiento, de progreso, de lucha por la igualdad, de curiosidad intelectual y de amor por el conocimiento. Comenzamos. Remains that never fades. En el siglo XVIII, en una Europa que vivía bajo las estrictas normas del antiguo régimen, irrumpe un movimiento cultural y una corriente de pensamiento que puso la semilla del cambio. En el corazón del viejo continente, en Francia,
Y de la mano de una rica burguesía y de algunos nobles que quisieron desmarcarse, nace la Ilustración, un movimiento intelectual y cultural conocido también como el siglo de las luces. La razón, la ciencia y el pensamiento crítico se abrieron camino entre las oscuras y viejas supersticiones heredadas de la tradición medieval y que impedía el progreso. Los grupos de poder, como la monarquía y la Iglesia, temblaron ante el poder de sus ideas, pues éstas cuestionaban sus pilares. Su pensamiento era revolucionario, reaccionario, peligroso. Entendían que la razón humana era suficiente para entender y explicar el mundo, que el hombre, poseedor de esta cualidad, era capaz de superar la ignorancia y la superstición que hasta entonces limitaba a la sociedad. Con ella, además, se podía llegar a un método científico que aportara datos fiables y objetivos. El peso que la Ilustración dio a la razón llevó a crear un espíritu de progreso, de confianza en que la sociedad podría mejorar si desde los gobernantes se le daban las herramientas necesarias a través de profundas reformas y a través sobre todo de una educación para todos. Los ilustrados redescubrieron los derechos inherentes como la libertad, la igualdad o la propiedad, que no podía depender de sus dirigentes. Por eso cuestionaron las monarquías absolutas, cuestionaron al clero, a la estructura social del momento. Eran barreras que impedían el progreso, y no existe mayor peligro para el establishment que las personas cuestionen lo incuestionable. Voltaire, John Locke, Montesquieu, Kant son, valga la redundancia, ilustres ilustrados. Compartían ese espíritu crítico, ese deseo de cambiar el mundo y esas ganas y esa ilusión por convertir la sociedad en una sociedad más feliz. Fue el propio Kant quien formuló en su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, una frase que resume la esencia de todo aquello. Sapere aude, atrévete a saber. Es una llamada a la acción, a la autonomía de pensamiento, a la liberación de los prejuicios y a las imposiciones dogmáticas que impedían a las personas pensar por sí mismas. Se liberó la mente humana, se confió en el progreso y nació una nueva idea de entender a la sociedad como un todo donde prevaleciera el bienestar común. La Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 heredaron y pusieron en práctica las nuevas ideas, llevándonos de la mano hacia la edad contemporánea. Pero el propósito de este podcast va más allá de poner en valor a la Ilustración. La historia a veces pasa de puntillas a algunos de sus protagonistas que tuvieron relevancia, pero que por su condición femenina se han difuminado en el tiempo. Si rascamos en el pasado, encontramos mujeres que vivieron, pensaron y actuaron como ilustradas, desarrollando lo que mejor hacían. Escritoras intelectuales, activistas, matemáticas, anfitrionas de salones literarios y políticos, historiadoras, filósofas, dramaturgas, reformadoras sociales, pintoras, retratistas. Cada una de estas mujeres desarrolló sus capacidades en favor de la Ilustración. La lista de mujeres ilustradas es mucho más larga de lo que pueda parecer. Las opciones de que una mujer se convirtiera en ilustrada eran muy reducidas. Por esta razón, y porque hay muchos casos, os hablaré de un par de ejemplos de mujeres que representan el espíritu ilustrado, y soy consciente que dejo atrás a otras mujeres con la misma importancia para la historia.
La primera de ellas es Émilie du Châtelet. Fue una brillante matemática, física y filósofa francesa, cuyo trabajo marcó una contribución significativa al desarrollo de la ciencia en el siglo XVIII. Es conocida por traducir el comentario de la obra Filosofía Natural, Principios de las Matemáticas de Isaac Newton, que introdujo las ideas de este autor al mundo francófono y que sigue siendo una de las traducciones más respetadas de este texto. A pesar de haber vivido en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades para acceder al conocimiento científico, Émilie desafiaba las normas sociales y se convirtió en una figura clave del movimiento ilustrado. Émilie nació en París el 17 de diciembre de 1706. Desde temprana edad mostró un interés extraordinario por el conocimiento. Aunque las mujeres de su clase social no recibían una educación formal a nivel de los hombres, sus padres reconocieron su intelecto y apoyaron su formación. Émilie aprendió latín, italiano, griego y alemán y se formó en matemáticas y física, disciplinas que no solían estar disponibles para las mujeres. A pesar de los desafíos que enfrentaba por ser mujer, su educación incluyó instrucción en materias como la música, la literatura y la danza, según lo esperable en su estatus social. Sin embargo, la joven Émilie se sintió atraída por las ciencias, un campo donde tendría que labrarse su propio camino, desafiando las convenciones de su época. Fue en 1725 y a los 19 años cuando contrajo matrimonio con el marqués Florent Claude de Châtelet, un militar de carrera con quien tuvo 3 hijos. A pesar del matrimonio, Émilie mantuvo una vida independiente en términos intelectuales, disfrutando de una relativa libertad para seguir sus intereses científicos y filosóficos, una rareza para las mujeres de la nobleza de esta época. En su vida adulta mantuvo una relación extramarital con el célebre Voltaire, que comenzó en 1733 y se convirtió en una de las colaboraciones intelectuales más notables de la Ilustración. La pareja compartía un interés profundo por la física y la filosofía, y juntos realizaron experimentos científicos, leyeron y discutieron los avances en la física de Newton y debatieron ideas filosóficas. Al contribuir en la traducción al francés de Principia Mathematica de Newton, se consiguió crear un proyecto monumental que completó poco antes de su muerte. No solo tradujo la obra, sino que también añadió comentarios y explicaciones. Su obra fue publicada póstumamente en 1756 y sigue siendo una de las traducciones más respetadas de esta obra. Además, escribió varios textos importantes sobre física y matemáticas, entre los que destaca la Institución de Física de 1740, un tratado que intentaba conciliar las ideas de Newton con las de Leibniz. Con esta obra demostró el profundo conocimiento que tenía de los debates científicos de la época. Pero Émilie du Châtelet también fue una pensadora filosófica notable, influenciada por los ideales racionalistas de la Ilustración. En sus escritos abordó temas de metafísica y ética y en su obra Discurso sobre la felicidad reflexionó sobre la naturaleza de la felicidad humana, el propósito de la vida y la búsqueda del conocimiento. En un ensayo filosófico poco conocido, argumentaba que el amor por el conocimiento y la curiosidad eran esenciales para alcanzar la felicidad, un concepto que reflejaba los valores ilustrados de su tiempo. Además, abogaba por la libertad de pensamiento y la independencia intelectual, destacando la importancia de la razón en todas las áreas de la vida humana. Fue una gran defensora también de la educación femenina, en una época en la que las mujeres eran consideradas intelectualmente inferiores y sus oportunidades de aprendizaje estaban limitadas a cuestiones domésticas. Ella desafió estas ideas. Argumentaba que las mujeres no eran menos capaces que los hombres, sino que simplemente no se les ofrecía las mismas oportunidades de educación. Sostenía que las mujeres debían tener la oportunidad de estudiar y aprender libremente, contribuyendo así al progreso general de la sociedad. En 1749, mientras trabajaba en la traducción del libro de Newton, Émilie quedó embarazada a los 42 años. A pesar de las complicaciones de su edad, continuó trabajando hasta el final de su vida. Tras dar a luz,
murió a causa de complicaciones posparto el 10 de septiembre de 1749. Su muerte fue una pérdida trágica para el mundo científico, pero su legado perduró a través de sus escritos, traducciones y la influencia que ejerció sobre los intelectuales de su tiempo. Voltaire llegó a decir que era una de las mentes más brillantes de su generación. Su vida es un ejemplo de cómo el intelecto, la curiosidad y el amor por el conocimiento podían trascender las barreras de género. Give yourself to the moment. We'll be together in this moment. El siguiente personaje femenino que quiero hablaros es Madame Geoffrin. Este último me parece, para mí personalmente, todavía más interesante, ya que, sin ser una intelectual, llevaba el espíritu ilustrado en sus venas. Madame Geoffrin fue una de las anfitrionas más influyentes del siglo XVIII, famosa por sus salones intelectuales en París, que se convirtieron en el corazón del pensamiento ilustrado. A pesar de no ser una filósofa ni escritora, Geoffrin jugó un papel crucial en la difusión de las ideas de la Ilustración, al proporcionar un espacio donde los intelectuales podían intercambiar ideas libremente. Como mecenas y promotora de artistas y pensadores, ayudó a moldear la cultura europea, contribuyendo a la transformación de las relaciones entre el conocimiento, el poder y la sociedad. Nació el 26 de junio de 1699 en una familia de clase media acomodada. A pesar de no recibir una educación formal avanzada, algo común en las mujeres de su época, Geoffrin fue educada en un ambiente que la expuso a la cultura y a las artes. Cuando tenía 14 años se casó con Pierre-François Geoffrin, un hombre mayor que ella y rico fabricante de espejos, lo que la introdujo a una vida de relativa estabilidad económica y social. A diferencia de muchas anfitrionas de salones de la época, Geoffrin no pertenecía a la nobleza, lo que le proporcionó una perspectiva única sobre las dinámicas sociales de su tiempo. Esta circunstancia, unida a su talento natural para el trato social, le permitió ganar influencia y respeto en los círculos intelectuales. Este personaje es conocido por los salones que organizaba en su casa la Rue Saint-Honoré, en París. Estos salones eran reuniones semanales que se realizaban los lunes para escritores y filósofos y los miércoles para artistas, y rápidamente se convirtieron en puntos de encuentro clave para las figuras más destacadas de la Ilustración. Entre los asistentes frecuentes a sus salones estaban algunos pensadores como Voltaire, que hemos hablado antes, Diderot, Rousseau, Montesquieu y otros filósofos que estaban en el centro del movimiento ilustrado. Lo que hacía especial el salón de Geoffrin no era solo la presencia de estos intelectuales, sino el ambiente de diálogo abierto y libre de jerarquías, algo que resonaba profundamente con los ideales de la Ilustración, como la racionalidad y el pensamiento crítico. Geoffrin, como hemos dicho, no era intelectual en el sentido estricto, pero comprendía profundamente el valor de las ideas que se discutían en su salón. Era una oyente atenta y moderadora habilísima, que dirigía las conversaciones hacia temas de interés y desalentaba discusiones infructuosas o conflictivas. Su capacidad para mantener la armonía en sus reuniones le permitió atraer a una amplia gama de invitados, incluyendo embajadores, artistas, científicos y nobles. Todo esto convirtió su salón en una verdadera plataforma de intercambio de ideas. Además de organizar salones, fue una generosa mecenas de las artes y de muchos de los escritores y filósofos de su tiempo.
Su apoyo financiero ayudó a la publicación de obras importantes y a la carrera de varios artistas y pensadores. Uno de sus proyectos más significativos fue su apoyo a la enciclopedia, el gran proyecto de Diderot y de Lambert. La enciclopedia se convirtió en una de las obras más influyentes del siglo XVIII al intentar recopilar todo el conocimiento humano basado en los principios de la razón y del progreso. A través de su mecenazgo, Geoffrin jugó un papel fundamental en la difusión de las ideas ilustradas, financió artistas y escritores que luchaban por vivir de su trabajo, permitiendo que estos creadores se concentraran en su labor sin preocuparse tanto por su sustento. Esto fue crucial para el desarrollo del movimiento ilustrado, ya que permitió que las ideas sobre ciencia, política, religión y sociedad se desarrollaran y se difundieran mucho más ampliamente. Además de su apoyo a la enciclopedia, Geoffrin financió numerosos proyectos artísticos y literarios y fue una figura importante en el resurgimiento del arte neoclásico en Francia. El valor de la tolerancia y el diálogo racional fueron dos de los principales elementos de la Ilustración, y esto se reflejaba muy bien en el ambiente de sus salones. Tenía una grandísima capacidad de unir a personas de diversas corrientes de pensamiento, a menudo en desacuerdo entre sí, pero fomentaba una cultura de respeto por la diversidad intelectual. Madame Geoffrin era conocida en Francia, pero era muy conocida en toda Europa, y había muchas figuras como Catalina la Grande de Rusia y el rey Estanislao II de Polonia que buscaban su consejo e incluso las visitaban en París. Este reconocimiento internacional subrayaba su papel no solo como mecenas, sino como una figura central en la red de la Ilustración europea. Defendió, claro está, los derechos de las mujeres. Su vida y su legado tuvieron un impacto significativo en las mujeres de su época y en generaciones posteriores. A través de su salón demostró que una mujer podía tener influencia en la esfera política sin depender del rol tradicional masculino. Su éxito como anfitriona y mecenas mostraba que las mujeres podían ser agentes de cambio cultural e intelectual, lo que ayudó a abrir el camino para futuras generaciones de mujeres que deseaban participar en el mundo de las ideas. A medida que nuestra protagonista iba envejeciendo, se retiró progresivamente de la vida pública. Sin embargo, su legado continuó a través de las personas que había apoyado y de las ideas que había ayudado a difundir. Murió en París el 6 de octubre de 1777. Tenía 78 años. La impronta que dejó fue tan clara, tan palpable, tan presente, que su salón continuó siendo un modelo para las anfitrionas de generaciones posteriores. El mayor legado que nos dejó, sin lugar a dudas, fue conseguir difundir las ideas de la Ilustración, y esto era muy importante teniendo en cuenta la censura de la época. Su gran habilidad fue navegar en el complejo mundo de las relaciones sociales, y su apoyo a intelectuales y artistas la convirtieron en una de las mecenas más importantes de su tiempo. Dos mujeres, dos vías distintas de expresar el espíritu de la Ilustración, al que hay que añadir la visión femenina, al que hay que añadir el doble esfuerzo de demostrar sus valías en un mundo de hombres. Destruir las distancias entre hombres y mujeres es una labor de todos. Las ideas, el pensamiento, en definitiva, el mundo intelectual no entiende de sexos. El genio científico y filosófico de Châtelet y el esfuerzo por fomentar el diálogo y la cultura en el salón de Madame Geoffrin desafían la narrativa predominante. Es imprescindible recordar sus legados como guía para un futuro de libertad e igualdad. Un saludo
y hasta el próximo podcast. Los breves del sabio, si bueno, 2 veces sabio.